Listo, chicas, pues continuamos para que Fer no se sienta sola en la clase. Y bueno, continuamos, chicas. Mientras que él habla, nos veíamos lo que significa es un acto individual de voluntad y de inteligencia en donde se presentan las combinaciones del código de la lengua para expresar su pensamiento personal y el mecanismo psíquico-físico que le permite exteriorizar esas combinaciones. Bueno, como yo le decía en un momento, en primero que le decía, ay chicos, cuando vimos el cognitivismo, ¿cómo es la mente tan rápida que cuando tú quieres hablar y expresar algo, te lanza las palabras? ¿Sí se han fijado? No es de que tardo 3 días a ver qué le voy a decir, a ver qué digo mañana, en 3 días, no. O sea, el diálogo interno y el diálogo externo están en su máximo esplendor para darnos este habla, de tratar de explicar, de tratar de hablar, de tratar de leer, de que simplemente cuando yo les diga, a ver chicas, apunten esto, y les dicto una palabra y ustedes rápido la escriben en segundos. No van a estar, a ver chicas, les voy a escribir la palabra, voy a escribir producto, P-R-O, o sea, letra por letra, no. La mente trabaja así, o sea, el lenguaje es lo mismo. En cuanto escuchas algo, respondes automáticamente, no te quedas como que, a ver, maestra, mañana me pregunta porque no recuerdo. Entonces, esa cuestión nos dice aquí, el habla es la utilización efectiva del sistema de signos, ¿sí? Donde viene la acentuación, donde viene la tilde, donde va la tilde correctamente, donde viene el tono de voz, ya vimos, la expresión la semana pasada, ¿no? Que vimos las últimas, cómo hay el ritmo de las palabras, de cómo es rápido, lento. Todas esas cuestiones, chicas, tienen que ver con el habla. El individuo se expresa a través del habla, que es el instrumento mediante el cual el hombre intenta representar la realidad. Y la gráfica señala las propuestas planteadas desde Sauers. De Sauers desarrolló una gráfica en la que habla de lo que vimos, ¿se acuerdan la semana pasada? ¿Se acuerdan de los últimos temas que decía voz, ritmo? ¿Sí lo tienen por ahí, chicas? ¿Lo pueden revisar, por favor? El ritmo, la voz. ¿Era la prosodia? ¿Qué nos dice ahí? ¿Qué nos dice los tipos que nos dice Ger? Que es la correcta pronunciación de las palabras y se basa en el acento, en el ritmo, la entonación, el volumen, la intensidad, el tono, la melodía y las vibraciones del tono. El tono. Ahora agréguenle esa gráfica, eso es como una gráfica. Ahora agréguenle agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas. Todo lo que usa en ortografía, el uso de la B, V, el uso de la G, de la J. Imagínense todo el trabajo que hacen ellos. Pues en esa gráfica él señala estos puntos que menciona Fer. Esto es parte de la lingüística. El ritmo, el tono, la melodía, todo tiene que ver. Y cuando haces la comparación con otros estados que estábamos viendo ahorita, que dices, es que es muy difícil. Pero si tú revisas esos puntos, dices, bueno, en Veracruz la melodía es como muy tipluda, o muy bajita, o muy cantada, o arrastra la letra final, o el acento no lo utiliza. Entonces, esa cuestión es cuando vemos esta parte de la gráfica que él realizó para que fuera una ciencia. Fíjense nada más de dónde viene todo lo que estamos aprendiendo. La teoría propuesta por Desarrollo fue objeto de reflexiones y sirvió como pauta para la formulación de nuevos planteamientos por parte principalmente de lingüistas europeos y americanos, quienes seguían en gran medida los postulados estructuralistas. Esto permitió la aparición de diversas escuelas lingüísticas. Vamos a ver algunas brevemente. La Escuela de Praga, con Nicolás y Roman Jackson. Ellos abarcan acerca de lo que es la fonología. Gracias a Dios tenemos lo que es la fonología. La escuela de Carl Bühler argumenta el lenguaje que se utiliza en 3 funciones generales: la informativa, la estética y la expresiva. La estética es el volumen, el ritmo, etcétera. O sea, cómo te escuchas que dices, qué bonita voz tiene o qué fea voz tiene. Entonces, gracias a la escuela de Carl Bühler,
decimos esas pequeñas expresiones. Ay, qué voz tan enfadosa. Ay, hasta me duerme. Imagínense en un templo, les voy a leer el sermón. Es que muchacha, les voy a... Ay, no, por favor, no. Te duermes. Eso de que, ay, qué enfadosa voz, es de la escuela de Carl Buehler. Y también la expresiva es cómo expresas corporalmente cuando hablas. La informativa, la denotativa y referencial, la poética o estética, la expresiva o emotiva, la connotativa, la fática y la metalingüística. Todo es parte de lo que les estoy diciendo ahorita, que lo vamos a ver más en pronunciación. En cuanto a lo denotativo, como lo connotativo lo vamos a ver más adelante, pero en cuanto a metalingüística es cuando construyes grandes oraciones con palabras más profesionistas, más formales, de lo que has aprendido. ¿Se acuerdan del constructivismo? Que construyes por sí mismo. Eso es una metalingüística. Poética y estética es esta. Por ejemplo, cuando lees un cuento, una novela, cómo cambias el tono de voz. Más hasta te transformas, haces el papel. Y llega la princesa y la voz del narrador, la voz de la princesa, cambian las voces. Y de repente cuando te dicen, vas a hablar como un niño, ay, me... O sea, hasta el tono de voz, fíjense cómo cambia. Esa es parte de la poética y estética. Gracias a eso, pues seguimos continuando con esto, chicas, de las voces. La escuela de Combach, conocida como la glosémica, y su tarea fundamental fue elaborar una teoría del lenguaje. Y bueno, su principal figura fue Louis Helblat, que es lo que veíamos en un principio, quien considera la posibilidad de distinguir tres concepciones de la lengua. Él dice, vamos a dividirlo en tres concepciones. La primera como una forma pura, independiente de sus relaciones sociales y sus manifestaciones materiales, que él denomina esquema. Por ejemplo, un esquema viene siendo las vocales, viene siendo el abecedario, todas esas cuestiones que ya están establecidas, que tú le dices, quiero ver las vocales de tal país, y te mandan la tablita, está la vocal. Quiero ver el abecedario, ahí está el abecedario de tal país. Entonces, esa es en la primera, porque es una forma pura. La segunda como forma material, es decir, la actualización del aspecto social del lenguaje. O sea, ahora lo material, cómo tú lo expresas, cómo tú lo hablas, todo lo que has aprendido anteriormente con otras palabras, cómo la fusionas a tu nuevo lenguaje. Esa es la número 2. Y la tercera, un conjunto de hábitos adoptados por una comunidad lingüística determinada. Por ejemplo, que veíamos los tipos, ¿se acuerdan? La estudiantil, la profesional, la vulgar, la familiar, ¿se acuerdan? Cómo en cada una de ellas, yo les decía, cómo es el cerebro de que cada una de ellas sabemos cómo hablar y hasta el tono de voz, ¿sí? Si trabajan con niños de kinder, pues tienen que tener un tono de voz diferente al tono de voz que damos en una licenciatura o en una secundaria. Hasta la forma de la expresión de las palabras cambia. Entonces, en la tercera es esto, chicos. En cada comunidad, ¿cómo dividimos en el trabajo, con el novio, el marido, la pareja, con las papás, con los amigos, con, no sé, la iglesia? ¿Cómo te comportas en la escuela? ¿Cómo te comportas en tal lado? ¿No? Y esa es tu forma de hablar diferente. En eso se refiere a esto. Y la Escuela de los Estados Unidos, por ejemplo, la lingüística estructural de carácter descriptivo, que ya lo vimos. Las características particulares que se dividen en la necesidad de estudiar y clasificar el gran número de lenguas indígenas carentes de la tradición escrita, que eso lo vamos a ver, la estructura se llama estructuralismo americano, lo vamos a ver en la próxima semana. Y también como una forma de conducta, hecho que dio origen a una corriente de la base psicológica conductista. Cuando llega el conductismo, pues fue gracias a la lingüística, de qué palabras y qué tono de voz y qué volumen de voz te voy a hacer para ser conductista. ¿Se acuerdan del conductismo que lo vimos? Que le decía, eran duros, gritaban, imponían hasta miedo por el tono de voz. Es, por ejemplo, si yo veo a Fernanda apuntando, muévete, Fernanda, a ver a qué hora ya quiero cambiar la diapositiva. O si Fernanda está enojada, entonces Fernanda, de esa manera, a veces soy conductista, a veces me está presionando, ya se enojó, quiere que me apure, ¿sí? Entonces, con el puro tono de voz, no sé si a ustedes les pasaba cuando eran niñas, que salía la mamá y no te encontraba, como en los memes, ¿no? Y de repente gritaba tu nombre con un tono de voz que se sienta la cual, ay, me van a poner una chancleta, y te regresabas corriendo.
¿en dónde estás, Fernanda? Hasta la voz temblorosa. Y Fernanda, aquí están, ¿dónde estabas? Y tenga sus chanclas. ¿Por qué? Porque si se fijan, el conductismo marca mucho esto que les decía, la voz, el tono, el timbre, hasta el ritmo. Y cómo te hace hasta tener miedo, ¿no? Porque ya sabes lo que te va a pasar, tu estímulo-respuesta. Tu estímulo es la voz y la respuesta es el chanclazo, ¿no? Prácticamente eso es lo que nos hacían antes, para que quede más claro. Y los tres nombres representativos de la escuela son, lo que les decía, Franz Boas, que preparó una completa introducción teórica para el estudio de las lenguas amerindias, que él vino a América y él estudió los incas, los mayas, los nahuas, los aztecas, totoltecas, chichimecas, los noas, no hay muchísimas lenguas que hay en México, los yanquis y no sé qué tanto, y también se fue a Colombia y las clasificó cada una de ellas. Mientras que Edward Sapir, que es uno de los más influyentes de la lingüística actual, que quedó su rasgo, se interesó principalmente por indagar diversos aspectos como la unidad lingüística y la variedad. O sea, tu escritura, tu pronunciación. Y si se dan cuenta, el inglés no utiliza acentos y nosotros sí utilizamos acentos. Y hay otros países en América que no le ponen acento a palabras que nosotros sí tenemos, que es muy extraño. Y el parentesco tipológico, o sea, tipológico es la escritura entre la fonética y la morfología. Si se fijan, aquí nosotros en México y en América, si dices, mañana va a ser el día de la revolución, ¿cómo se escucha? On, muy fuerte la revolución, y se escucha la O, que lleva el acento. Y en la tipología es, mañana la revolución, al acento, ay, me faltó el acento, y le pones el acento, porque tiene que coincidir lo que dices, lo que pronuncias, lo que hablas, con lo que escribes, que esa es la diferencia con otros idiomas. Un aspecto que también llamó mucho la atención fue el cómo son las lenguas reales y cómo pueden ser cualquier lengua imaginable. O sea, la lengua real es el náhuatl que tuvimos aquí y después el español de España, que eran puras. Se hace una fusión y llega algo, como dice aquí, una lengua imaginable en la que ya de repente llega el chales, ¿cómo ves? Pues, los españoles no hablan así, ¿verdad? ¿Quién no? ¿Quién lo trajo? ¿Quién sabemos investigar? Y él, oye, hermanito, ¿cómo ve? Que no sé, a ver, espérate, ¿qué pasa aquí? Eso es lo que se refieren con lo imaginable. O sea, hubo una fusión, fíjense, si nos podemos estudiar la lingüística aquí en México, que sería interesante. Cuando llega España y llega a la conquista, fusiona y absorbe, o se fusionan ambos y son las naturales. Pero de repente, si ustedes se fijan, pues hay, hasta el tono de voz es diferente en cada región. La forma del significado es diferente. Entonces, por eso nos dice ahí, desde cómo son las naturales, las reales, a cómo son las imaginables. ¿Se imaginan cómo vamos a hablar en unos 10 años más, chicas? Como más, no sé, yo pienso que va a haber como más extranjerismo, yo pienso, ¿no? Porque se están viniendo muchas palabras extranjeras. Y de repente dices, oye, que el Facebook, el Instagram, el Twitter, y no sé. Ah, caray. Hoy en día ya son normales, pero hace 10 años no existían tanto. Más sin embargo, ya las estamos introduciendo. Otro de los investigadores que vino aquí a América, que vamos a ver más adelante, es Leonard Blomfield, quien establece las más sólidas bases para el desarrollo del scriptilismo, o sea, la descripción estadounidense de la lengua estadounidense, y quien propone definiciones como, por ejemplo, qué es lenguaje, qué es forma, qué es un fonema, que es la unidad mínima del lenguaje, que ya vimos, qué es una palabra, qué significa construcción, posición, función, clase de formas, qué es una categoría gramatical, cuáles son las partes de la oración que es sujeto, verbo y predicado, en todos esos aspectos. Entonces, cuando le digan a los niños, a ver, niños, sujeto, verbo y predicado, se van a acordar de Leonard Blomfield. Ah, mira, él fue el que lo creó. Ay, mira, él es el que le puso el nombre al sustantivo, al verbo, el predicado, al artículo. Él fue el que le puso todo eso. Él ya clasificó más el estudio de las lenguas. Es increíble, ¿verdad, chicas? Que dices, ¿de dónde viene todo? Pues de Leonard Blomfield y de otros investigadores que gracias a ellos, todo lo que vemos de la lengua que tiene nombre, pronombre y apellido, como dicen, viene de alguien que viene a investigar.
De manera más general, chicas, ya porque vamos a finalizar, la noción de la semiología actual se debe, o sea, la semiología es en cuanto a la ciencia de la lingüística, desde sus aspectos base hasta la actual, a Ferdinand de Saussure. Jamás publicó su obra de lingüística, lo que se le conoce de ella fue gracias a sus aportes de sus alumnos. Este que ven la imagen es una imagen igual a la que tiene el libro original, digámoslo así, porque originalmente no es solamente una imagen a la realidad. Si no, imagínense, tuviera el libro, no, hombre, me linchan aquí, ese que me lo robé. Y este es otro, por ejemplo, más actualizado, que puedan encontrar en bibliotecas, el curso de lingüística general, que en algunas universidades lo exigen, pero aquí gracias a Dios no me lo piden, porque también me harían comprarlo. Imagínense ustedes, si yo también gastando en libros, pues no, ¿verdad? Y este es el libro, el mismo que vimos anterior, que es este es el primero, el original, a este que es el más actualizado como para los estudiantes, como para actualmente de nosotros. Y en 1916, pues, sus estudiantes Charles Bell y Albert publicaban el curso de lingüística general, libro fundante de los estudios del lenguaje. Formula una teoría de la lengua y una teoría del signo, a través de las cuales establece su objeto y su método. ¿De acuerdo, chicas? Entonces, aquí en esta cuestión, para finalizar lo que nos dice, en este libro te habla y te explica la teoría de la lengua, o sea, todo, desde sus orígenes, y te dice, mira, existe un artículo que es por esto, existe un verbo por esto, por esto. Desde esas pequeñeces hasta lo que dice teoría del signo. ¿Por qué una A es así? ¿Por qué la B es así? ¿Por qué la U es así en México? Cuando en otros países la U es así. Ah, ¿de dónde viene mi nombre? También dices, ah, entonces, bueno, habla acerca de la etimología de todo el lenguaje, del abecedario, de las vocales, de las letras, viene en este libro. Más aparte, todo lo que vimos en la unidad 2 viene en esta parte y te explica las investigaciones que Ferdinand hizo junto con los autores que vimos el día de hoy. Ok, chicas, ¿alguna duda que tengan sobre la lingüística en cuanto a Ferdinand de Saussure, que es la historia? Dice Fernanda dice, Dios mío, todo tiene un porqué en la vida. Todo tiene un Sí, origen. maestra, ya ahorita Ya que mi nos cerebro va a explotar. entender, ya dije, ok, ya le agarré la onda de cómo está. Todo tiene un porqué. Yo también cuando estudié lingüística en la licenciatura dije, no, ¿es en serio de aquí viene todo esto? Sí, yo decía, oh, Dios. Imagínense, vamos a estudiar la licenciatura en lingüística en la UDG. No, yo creo que me vuelvo loca. No sé por qué. Siento que no voy a poder. Quién sabe, ¿verdad? A lo mejor aprendemos más. Ya después nos vamos a investigar las lingüísticas en otros países. Allá anduviéramos viajando, eso sí, ¿eh? Te promueven a viajes. Pero pues, yo pienso que sí, tiene un origen todo. Cari, ¿tú qué piensas de los orígenes de Ferdinand de Saussure y todo esto? Pues que está muy interesante y explica de cómo son cada palabra, de dónde viene así los términos, los significados y todo eso. Ajá. Yo creo que está interesante. O sea, si lo investigamos más, podríamos descubrir más cosas. O sea, Cari se va a comprar el libro de la curso de lingüística general. Dice Cari, no, Dios, no voy a poder. Yo pienso que si nos gusta algo, sí, chicas, ya más adelante, cuando ustedes terminen su licenciatura, se pueden comprar el libro de lingüística, por ejemplo, está el de Noam Chomsky, el del constructivismo, y también analizarlo y tenerlo ahí como para aprender un poquito más, porque uno nunca sabe en la vida, a lo mejor les toca dar lingüística o les toca dar español, y tienen que explicarle a los niños chiquitos qué significa español, qué son las vocales, qué significan las letras, o sea, todas esas cuestiones que dices, ay, qué difícil, pues la lingüística lo tiene, chicas. Ahí está la palabra clave. Bueno, pues ya para que descansen, nos vemos la próxima semana, primeramente Dios, cuídense mucho. Cualquier duda que tengan, pregunten, si quieren darle una segunda leída a la presentación, adelante, para poder continuar con las siguientes temáticas. ¿De acuerdo? Recuerden que este se llama el periodo, nos dice aquí, periodo histórico de la lingüística, o sea, la historia de la lingüística antes de ser una ciencia. ¿De acuerdo? Pues cuídense mucho, chicas. Y aprovechen, Muchas gracias, maestra, aprovechen igualmente. y échense un taquito. Hasta la próxima. Gracias, maestra, bye. Adiós. Bye.